Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. El próximo día 2 de febrero, el próximo jueves, celebramos el Día de la Vida Consagrada, el Día de la Candelaria también en la religiosidad popular. Hoy hemos querido que precisamente la vida consagrada sea la protagonista de nuestro enfoque. Vamos con nuestro vídeo. Los consagrados y las consagradas están llamados ante todo a ser hombres y mujeres del encuentro. La vocación, de hecho, no toma las mociones de un proyecto nuestro pensado con cálculo, sino de una gracia del Señor que nos alcanza a través de un encuentro que cambia la vida. Quien verdaderamente encuentra a Jesús no puede permanecer igual que antes. Él es la novedad que hace nuevas todas las cosas. Quien vive este encuentro se convierte en testimonio y hace posible el encuentro para los otros. Y también se hace promotor de la cultura del encuentro, evitando la autorreferencialidad que nos hace encerrarnos en nosotros mismos. Son las palabras del Papa Francisco a los religiosos, pronunciadas con ocasión del Jubileo de la Misericordia de la Vida Consagrada, del que se cumple en esta semana justo un año. Profecía, cercanía y esperanza. En estos tres conceptos centró su reflexión el Papa Francisco en la celebración de las vísperas de la presentación del Señor el pasado año. La profecía es decir a la gente que hay un camino de felicidad, de grandeza, un camino que llena de alegría, que es el camino de Jesús. Proximidad, hombres y mujeres consagrados, pero no para alejar a la gente y tener todas las comodidades. No, para acercarme y entender la vida de los cristianos y de los no cristianos, los sufrimientos, los problemas, las tantas cosas que solamente se entienden si un hombre y una mujer consagrada se hace prójimo en la proximidad. Es una satisfacción para los padres tener hijos consagrados, esto es verdad. La vida consagrada me debe llevar a la cercanía con la gente, cercanía física, espiritual, conocer a la gente. Y luego la esperanza. ¿Por qué el vientre de la vida consagrada se hace tan estéril? Algunas congregaciones hacen el experimento de la inseminación artificial. ¿Qué cosa hacen? Reciben. Sí, ven. Y luego los problemas que hay ahí dentro. No. Se debe recibir con seriedad, se debe discernir bien si esta es una verdadera vocación y ayudarla a crecer. Y creo que contra la tentación de perder la esperanza que nos da esta esterilidad, debemos rezar más y rezar sin cansarnos. 57.531 religiosos ofrecen su vida en España al servicio de la Iglesia y de los hombres desde diferentes ámbitos, en la educación, la sanidad, la atención a mayores y personas desfavorecidas, desde la misión y también desde la vida contemplativa. Testigos de la esperanza y la alegría es el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebra el próximo 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor en el Templo. Un día para mirar a la vida consagrada y a cada uno de sus miembros como un don de Dios a la Iglesia y a la humanidad. Juntos damos gracias a Dios por las órdenes e institutos religiosos dedicados a la contemplación o a las obras de apostolado, por las sociedades de vida apostólica, por los institutos seculares, por el orden de las vírgenes, por las nuevas formas de vida consagrada y por otros grupos de consagrados, como también por todos aquellos que en el secreto de su corazón se entregan a Dios con una especial consagración, tal y como recuerda el presidente de esta comisión, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. Bueno, pues estamos ya de nuevo en plató y lo primero que tenemos que hacer es presentar a nuestros invitados. Hermana María Dolores Duque, teresiana, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. No desde muy lejos, porque viene usted desde Mora, pero bueno, ha tenido que hacer sus kilometritos, ¿verdad? Sí, claro, 30 kilómetros. Muchísimas gracias por estar aquí. Con mucha niebla hoy. Sí, mucha niebla. Padre Fray Vicente Montes, franciscano de San Juan de los Reyes, buenas noches. Buenas noches, nos de Dios. Bueno, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, porque ha sido usted raudo y veloz en la respuesta, no ha habido que convencerle mucho. Es muy importante que nuestra voz y nuestra presencia llegue a la gente desde un mensaje pues, de sencillez y de cercanía, que es lo que somos o debemos ser los franciscanos. Y hermana Isabel Pozo, de las Siervas de María, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches. Esperemos que este programa no le aleje de su misión al cuidado de los enfermos. No. Por eso hemos tratado de hacerlo a una hora en la que gracias. todos más o menos podemos estar aquí. Gracias. Bueno,
Jornada de la vida consagrada de aquí a 48 horas, el próximo jueves. Una más para todos ustedes, pero cuando se proclamó el año de la vida consagrada hablaba yo con un religioso y me decía: para mí todos los años de mi vida son los años de la vida consagrada. Me imagino que la jornada tiene su especial, pero para ustedes todos los días el día de la vida consagrada, ¿no, María Dolores? Claro, porque tenemos que vivir en esa ilusión y en esa alegría de vivir en cada instante nuestro compromiso y nuestra entrega a Jesucristo, que le hemos de vivir pues, con esa alegría y con esa ilusión de dar a conocer a Jesús en todos nuestros actos y en todas nuestras formas. ¿Cuántos años de su consagración? Pues de que entré en la compañía son 52 años. ¿Y cómo recuerda aquel día? Para mí fue un día tremendo de emociones, ¿no? Por una parte, y por otra parte, como decía Santa Teresa, que se le desencajaba cada hueso cuando salió de su casa, de casa de su padre. Es un momento en que hay dos situaciones muy opuestas, ¿no? El arrancón de toda la familia, pero la alegría de la entrega a Jesucristo. Y han pasado 52 años. ¿Y no se ha arrepentido nunca? Pues gracias a Dios en ningún momento he tenido ningún problema en este tema de vocación. Eso es una obra de misericordia del Señor, grandísima conmigo. Padre Vicente, ¿cómo fue su llamada? Decía el Papa Francisco que la vocación no toma las mociones de un proyecto nuestro pensado con cálculo. ¿Usted no pensó esto cuando era chavalín? Bueno, yo como tantos sacerdotes de mi edad, pues ingresé de 11 años en el seminario. Entonces, yo no sé si un poco recordar mi infancia, era el típico niño que era monaguillo, que me encantaba ya decir misa, todas estas cosas, ¿eh? Y bueno, pues poco a poco fui madurando, entrando, y la verdad es que, bueno, pues en aquel ambiente, desde el principio tuve yo claro que mi vida era para el Señor y que otros tipos de vida no eran mi heredad. Por resumir un poco, después llegaron momentos, claro, donde hubo que hacer un discernimiento más fuerte, de ponerme en la presencia del Señor y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? Y por el resultado ya lo veis aquí, dando gracias a Dios, que es lo primero que quiero hacer en este momento, que en mi vida me siento feliz y contento, habiéndola dedicado a lo más hermoso y grande que hay, que es alabar al Señor en una orden de tanta historia, tanta santidad y belleza como es la orden franciscana, porque San Francisco, pues ya sabéis, es el hombre de la Edad Media, del Renacimiento, de la modernidad y de la posmodernidad. En la que estamos, desde luego que sí. Los franciscanos, además, que ustedes seguro que lo perciben, tienen ustedes muy buena prensa, son gente que cae muy bien. ¿A que sí? Bueno, sí, yo creo que... Hay otras órdenes religiosas que nos cuesta un poquito más. Una de las cosas que no he comentado antes era que cerca de mi pueblo, que se llama Gumiel de Mercado, pues está el convento de la Aguilera, y en aquellos tiempos había frailes franciscanos. Ya sabéis que ahora están otra congregación. Y ya llegaban a mi pueblo, venían pues a echar una mano al sacerdote, misiones, etcétera. Y bueno, pues esto fue lo que a mí me hizo despertar con interés y con ilusión esta vocación. Y mi madre, claro, que bueno, pues no voy a contar ahora detalles, pero me animó, ella misma se hizo franciscana seglar en aquellos tiempos. Sí. En fin, no cabe duda que sí, que San Francisco tiene un atractivo. Y yo creo que el mismo Papa, pues, iba a decir, entre comillas, que lo está explotando muy bien. Bueno, el Papa sabemos que no es franciscano, que es jesuita, pero eligió su nombre de Francisco y él lo ha explicado, que fue precisamente bajo la inspiración de San Francisco de Asís. Isabel Pozo es sierva de María y, bueno, pues también nos puedes contar cómo fue ese momento de esa llamada, de esa vocación, de ese sacrificio, como decía María Dolores, ¿no? De decir, me voy a donde yo quiero, pero también dejo aquí pues algo que quiero muchísimo, ¿no? Bueno, para mí fue diferente, ¿no? Yo no vengo de una familia religiosa,
Yo conocí primero a la Virgen, ¿no? Que fue la que me fue enseñando lo que era Jesucristo por medio de la Legión de María, donde yo empecé a insertarme por los deportes. Había jóvenes con muchos deportes, que les gustaban los deportes y me inserté con ellos. Entonces, para mí fue un descubrimiento algo especial. Tuve que dejar, ya estaba saliendo, tuve que dejar O sea, te al pilla la chaval. adolescencia. Sí, ¿Salías con un chico y todo? Sí, ya lleva un tiempo saliendo. Entonces, Jesucristo, no sé, me invadió en la vida de una forma muy especial. Al no ser, yo qué sé, cuando ya se tiene un recorrido religioso y todo eso, pues es diferente, pero esto invadió de una forma muy especial en mi vida, ¿no? Conocí a las siervas de María, que asistían por la noche a los enfermos, que podemos también asistir por el día, pero nuestro ministerio es a domicilio y por la noche. Entonces me impresionó muchísimo, me llamó mucho la atención estas mujeres que venían de trabajar toda la noche y venían con una alegría, pero con una alegría especial. Y luego continuaban toda la mañana, ¿no? Porque se continúa toda la mañana hasta que duermes por la tarde. Y para mí fue un boom. En mi casa también fue un boom porque nos esperaban, ¿no? Que saliese nadie religioso, como suele decir mi padre, ¿no? Y llevo 40 años en la vida religiosa. O sea, que no fue una locura de juventud. No, tenía 20 años cuando ingresé. Y para mí es que fue un descubrimiento muy especial. A mí no me gustaban nada los enfermos, porque en casa siempre he tenido, mi padre ha estado siempre muy delicado, entonces entonces he visto que, y veo diariamente que es un trabajo del Señor en mi vida, ¿no? Porque Él va trabajando, es primero el cariño a los enfermos, la dedicación a los enfermos, y luego hay algo muy especial que tal vez me llamó mucho la atención de nuestro carisma, ¿no? Y de nuestra Madre Soledad, que es la fundadora, el silencio y estar detrás siempre, ¿no? Entonces fue una cosa que me llamó mucho la atención. Por la noche, a veces no conocidas, porque aquí llevamos 75 años que hemos celebrado y hay muchas personas que todavía no nos conocen en Toledo. Entonces es un trabajo callado que a mí por lo menos me llamaba mucho la atención, ¿no? Y me llenaba, me ha llenado mucho mi vida. ¿40 años has dicho? 40 años. 40 años. Sí. ¿Qué importancia tiene la familia en la decisión? Ya hemos visto el caso de Isabel, que ahí no fue, pero en la decisión de apoyar o incluso no apoyar, ¿no? Hay familias, decía el Papa, que todo padre ha de sentirse orgulloso de un hijo que esté consagrado al Señor, pero hay familias que no lo aceptan, hay que decir las cosas claras, ¿no? Sí. Hay familias que no lo aceptan e incluso pues que han salido de su casa escondidas y escapadas, ¿no? Santa Teresa fue una de ellas, o sea que, pero en mi caso, gracias a Dios, tengo una familia religiosa y que me educó en el Evangelio, y mi padre siempre tuvo la ilusión de tener un hijo sacerdote, decía sacerdote de seminario. Y por cuanto, pues, ni sacerdote y encima una monja. O sea que... Pero mi padre simplemente me hizo esperar un año porque uno de mis hermanos le había dicho que se quería ir claretiano. Sí. Estaba en el colegio de Claret. Pero al año dijo, espérate un poquito y ya vemos. Y lo abandonó. Ya se cambió completamente de rumbo, ¿no? Y a mí me hizo esperar un año por si acaso me pasaba igual. Para evitar un poco el fracaso, ¿no? Sí. Pero bueno, lo mío fue, gracias a Dios, fue distinto. Fue flechazo. Y sí, fue desde muy pequeña. Yo tendría 12 años, una cosa así. Yo no estaba en la Compañía de Santa Teresa, estaba en el colegio de la Compañía de María, la fundación, primera fundación de Sevilla. Después mi padre ya se fue a Canarias y a donde estábamos pues no había Compañía de María, y entonces pues las circunstancias pues nos llevaron al colegio que teníamos más cerca, que eran las Teresianas. Y claro, yo fui creciendo allí y allí fue donde se desarrolló más mi vocación, ¿no? ¿Hay el elementos... espíritu teresiano. Sí, termina. El espíritu teresiano, y en esta fundación de Enrique de Ossó, que era un enamorado de Santa Teresa y que tenía una vocación extraordinaria para salvar a la juventud de aquel momento
te voy hablando del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, en que pues la enseñanza estaba muy mal, las mujeres estaban muy abandonadas en todo este sentido de la formación y todo esto, y nuestro padre entró por ahí, y empezó con las catequesis, pero después ya esto le llevó a esta preocupación de los niños, de las mujeres, etcétera, y de la juventud, y de ahí surgió después la Compañía de Santa Teresa. Y yo pues me enamoré de la compañía, de ese carisma, y bueno, pues aquí he vivido tantos años, gracias a Dios, y que Él me conceda la perseverancia final. Fray Vicente, esta perseverancia, este enamoramiento que se tiene en ustedes en la vida consagrada, ¿qué es lo que no hay en las circunstancias actuales que parece que hace... ¿Es solamente causas exógenas o hay también causas endógenas? Bueno, yo creo que planteas un problema complejo, amplio y, por lo que se ve, de difícil solución. Llevo unos días dando vueltas a esto, lees, oyes, y bueno, pues hace ya 2 o 3 años, voy a decir una palabra un poco fuerte, oí que la cultura es como un trascendental en Kant, es decir, un poco como las gafas que nos dan un poco la visión de la realidad. Claro, hace años el ambiente cultural, la cultura, voy a ello, pues era totalmente distinto del de hoy. De aquí que nosotros pues necesitamos también reciclarnos exterior e interiormente. Es decir, entre comillas, la vocación que yo veía entonces, no es que no tenga que ver, pero es muy distinto de los motivos y razones de hoy día. Entonces, la cultura de hoy en día, pues ya nos lo dicen estudios que hay por todos los sitios. Primeramente en España, pues vemos que prácticamente se ha impuesto un silencio de Dios. Entonces, si Dios es el gran ausente, pues iba a decir que ya casi todo lo siguiente viene a sobrar. Entonces, esta cultura de la ausencia de Dios, esta cultura también el desquite, ¿cómo dice el Papa? Descarte. Del descarte, esta cultura de lo inmediato, de lo provisional, pues claro, todo esto es muy, muy difícil de casar con la vida religiosa y en general con un proyecto de vida. Entonces, en este humus que tenemos, pues es bien complicado, yo creo, que salgan vocaciones. Bueno, pues también la misma idea que antes nos decías de juventud, o que más o menos nos habías comentado, pues pasa lo mismo. ¿Qué es hoy ser joven? ¿Qué grupos? Es una cosa muy compleja, muy amplia. Entonces yo no veo que sea, pues como antes te decía, una respuesta simple y simplificada. Es un mundo complejo. Gracias a Dios, pues se sigue haciendo presente. Pero claro, vemos las dificultades. Yo, por ejemplo, estoy viendo también a nivel de la provincia mía, de la provincia de la Inmaculada, que también una de las cosas que antes ahí comentabais, de la unificación. Pues veo que hay jóvenes que yo no sé si es que la vida comunitaria es muy compleja también. Y no sé cómo decirte, que abandonan para irse quizá al sacerdocio secular. En fin, es un tema muy complejo, muy difícil, pero no cabe duda que sigue habiendo vocaciones. Pero claro, es lo que vemos, que entre los que entran y los que salen, pues... Sí, pero bueno, eso sí centramos el foco en España, sí, o en Europa. Sí, sí. Si abrimos nuestro foco a continentes como África, como Asia, como América Latina, ahí sí que hay una vitalidad de las vocaciones, con lo cual, hombre, sí que hay signos diferenciados de la cultura, por ejemplo, que pueda tener esta Europa con la cultura de África, pero
sí que podemos quedarnos que sí que hay una llamada a la trascendencia por parte de los jóvenes. Y aquí en Europa lo podíamos mirar por la búsqueda en otros ámbitos alejados de Dios de esa trascendencia, en otro tipo de movimientos filosóficos. O sea que realmente el joven siempre va a buscar esa llamada, ¿no? Yo es que creo que cada hombre, ¿no? Cada persona, llevamos impregnado dentro esa señal, ese contacto de Dios, ¿no? Y entonces de una manera o de otra lo buscamos. Es que ahora yo pienso que también la forma de ver esa presencia y esa comunicación con Dios es diferente. Por ejemplo, de cuando yo entré, ¿no? Totalmente diferente. Los jóvenes de ahora es verdad que tienen valores y que buscan a veces sin saberlo, ¿no? Pero a lo mejor es de diferente manera a las congregaciones que hemos sido más tradicionales y que llevamos más años, ¿no? O sea que el Señor permanece ahí en las personas y yo creo que siempre va a ser buscado por las personas. Es verdad que ahora, pues eso, nos vemos pues muy mermados, ¿no? O sea que hay unas causas exógenas, pero también unas causas de dentro que a lo mejor no sabemos las congregaciones dar la respuesta o dar con ese lenguaje que calen los jóvenes, María Dolores. Yo creo que es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me encuentro muy limitada para conectar con la gente joven. Pero yo siempre pienso que, con lo que decía la hermana, Dios siempre actúa. Otra cosa es que nosotros escuchemos y que queramos una respuesta a eso que sentimos dentro. Pero es tanto lo que por fuera llega, o sea, que llega de fuera, tan disparate de tan cantidad ruido, ¿no? de ruido, entre comillas, ¿no? Y distintas presentaciones de muchas cosas muy fáciles, ¿no? De la sociedad de consumo, todo lo sexual, todo este tipo de cosas que son valores económicos más que otra cosa, porque va todo por esa línea, que no encajan con los valores del Evangelio y que lógicamente dejan vacíos, ¿no? Esos vacíos después, ¿cómo lo llena esta gente? Ahí llega, pues después llega la droga, llega el sexo, que también está conseguido como una evasión muchas veces, cuando realmente, cuando se hace eco de ese interior en serio, realmente surge que está Dios ahí dentro, ¿no? Y de vez en cuando, pues surge alguna vocación, alguna respuesta a esa llamada. De hecho, yo conozco mucha gente joven que con su pareja y con novios y todo a punto ya de casarse y todo, y lo han dejado para irse sacerdote, por ejemplo, ¿no? Y ser consagrado no es una vida fácil, ¿eh? No, fácil no es. No, lo digo antes de comenzar decíamos, vamos a hablar, no sé, como nos hemos dicho, el tiempo libre, y ha dicho María Dolores, dice, bueno, el tiempo libre quien lo tenga, ¿no? Hay gente que puede pensar que su vida es una vida fácil, trabajan ustedes poco, tienen mucho tiempo libre. Quizás. Bueno, en concreto en la enseñanza, fíjate tú, en la enseñanza te levantas a las 6:30 de la mañana, haces la oración y los laudes y te metes en el colegio y llegan las 12 de la noche y estás todavía metida en el colegio, salvo los momentos de rezos, ¿no? Porque comes deprisa y corriendo porque tienes que ir a una vigilancia, comes deprisa y corriendo o porque tienes un comedor o tienes que ir al recreo o porque tienes clase a continuación, corregir exámenes, preparar clases, o sea que la vida de enseñanza no es muy comprendida, es muy dura y no es comprendida la vida de enseñanza, en los colegios sobre todo, ¿no? Pero bueno, también tiene su encanto y su gratificación de ver la respuesta de los niños, de cómo los trabajas, de cómo le inculcas el amor a Jesucristo desde pequeñitos y cómo les ayudas a rezar, porque nosotros tenemos todos los días un cuarto de hora de oración para ayudarles a enseñarles a rezar. Bueno, pues todos los días tenemos un cuartito de hora de oración,
pues todo esto también es gratificante, pero no deja de compaginarse el día a día, las dos cosas, ¿verdad? No es una vida fácil ni relajada, ¿verdad, Fray Vicente? Bueno, yo pienso que porque la procesión va... No, iba a decir que si hay gente que piensa que las monjas tienen una vida relajada, ya de los frailes no le cuento las cosas que se dicen. Sí, bueno, yo pienso que, como te iba a decir, que la procesión va por dentro. Fundamentalmente, ¿qué quiero decir? Pues que es una vida de disponibilidad, ¿eh? Entonces, pues, es cierto que, por ejemplo, pues no tenemos, entre comillas, las cargas de los nietos, ya para mi edad, pero el estar siempre en disposición a donde te manden, lo que te digan, el estar atento a que la gente viene, llama, atiendes, pues todo esto, como digo, es la disponibilidad interior y sobre todo, pues eso, ver que la vida es una ofrenda al Señor que hoy se consuma aquí, otro día allá y donde te manden, ¿eh? Respecto de los trabajos, pues yo ya soy un hombre jubilado, tengo 72 años y bueno, pues yo he estado muchos años en la, pues sí, también he estado en la enseñanza en colegios del Estado y he estado también en las parroquias. Entonces lo que dices, era un trabajo pues continuo, ¿verdad? Pero yo creo que no es esto, me parece a mí, lo propio nuestro. No se trata tanto de cuánto haces, sino de cómo lo haces y sobre todo desde dónde, ¿eh? Actualmente, bueno, pues aquí en nuestra parroquia de San Juan, pues llevamos una serie de actividades que no son muchas, pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Siempre también al servicio de la gente, a confesar, a atender capellanías, OFS, Cáritas, etcétera, ¿eh? Y bueno, Isabel, vosotros ya lo has dicho en vuestro carisma, cuando tú te enamoraste de ese carisma ya sabías que vuestro trabajo iba a ser cuidar a los enfermos. Estar quizás, no sé si ha evolucionado como la sociedad en estos 40 años, pero quizás ahora la enfermedad y el dolor está como en la cara B de la sociedad, está oculta, incluso como la ancianidad o la vejez, ¿no? No es un tema agradable, no sé si no es nada agradable, ¿no? Pero pienso que más o menos, de una manera o de otra, todo ser humano llega al momento del dolor, ¿no? Entonces, algo que ha dicho Vicente, ¿no? La disponibilidad en nuestro entorno y con la familia religiosa que tenemos ahora, cada vez mayor, como también ha dicho Dolores, ¿no? Ese sentido, yo siempre lo he dicho, de pobreza, porque es una pobreza, ¿no? El tener unos miembros que a veces no se puede llegar hasta donde quisieras. Pero yo pienso que también dentro de la pobreza es una riqueza, porque nosotros cuando nos acercamos a las casas, normalmente, a mí me ha tocado trabajar en hospitales, luego en algunos años he estado con SIDAS también, con los hermanos de San Juan de Dios, que para mí es muy especial. Esos trabajos de contagiosos, para mí tengo una cierta debilidad por ellos, ¿no? Porque tal vez son los más abandonados y los más retirados de nuestra sociedad. Pero cuando te acercas, por ejemplo, nuestro ministerio, al acercarse a ese mundo del dolor, donde muchas veces dices, pues tal vez no eres ni necesaria, pero la familia tiene un ritmo. Entonces ese ritmo lo pierden si el enfermo le tienes que dedicar, ¿no? Y sin embargo tú vas a esas casas, estás con el enfermo, haces que la familia siga su ritmo y a la vez es gratificante. Para ti también es verdad que es costoso. Las noches son, tengo que decirlo humanamente, son costosas. No me son largas, porque yo soy muy nocturna. Sí, a mí me gustan mucho las noches. Vaya, hombre, no ha salido una monja nocturna. Sí, me gustan mucho las noches, es verdad. Yo soy muy nocturna. A mí se me pasa rápido la noche. A lo mejor también ya los años, ¿no? Pero se pasa rápido. Soy bastante nocturna. Pero no sé, es estar con ese enfermo en las noches que son mucho más delicadas para la persona que sufre. Yo pienso que, no sé,
que es verdad que está muy, muy retirado ahora el dolor, que se le retira el dolor, ¿no?, de nuestra sociedad, pero que ahí está nuestro carisma que tiene su cierta importancia, ¿no? Aunque es verdad, es que lo que comentaba antes, ¿no?, nuestro carisma es muy, muy nocturno, muy escondido, pero que no sé, que es trabajo del Señor también, cada uno tiene su carisma. Sí, hablábamos de esa cara B de la sociedad, el dolor, sí, la enfermedad, los pobres, también la vejez, la ancianidad también se está retirando de la sociedad y la vida consagrada está pasando a la cara B. Yo sé que me vais a decir que no queréis reconocimientos por parte de la sociedad, pero ¿pensáis que está, hablaba antes Vicente, del silencio de Dios en nuestra sociedad, y la vida consagrada está silenciada? Si entendemos que esté silenciada porque no se hablar de ella o no se la considera, pues bueno. Pero vamos, en sí misma la vida religiosa está muy activa, incluso porque actualmente está respondiendo, a mi manera de ver, muchísimo a todos los planteamientos que el Santo Padre está dando de cómo una iglesia en salida. Nosotras somos muchísima gente, tenemos una edad media muy alta y sin embargo no podemos estar en los colegios porque ya no se nos permite estar en la enseñanza con esto de los colegios concertados, pero estamos en muchísimos sitios donde Cáritas, drogadictos, catequesis, de muchísimos aspectos, guarderías, sí, bueno, y de todos estos desheredados del mundo, ¿no?, de todo este tipo de gente, de los inmigrantes, trabajando con ellos, ayudándoles, cediéndoles algunos terrenos para que cultiven y puedan ellos salir adelante, cuidando de ellos, formándolos, participando con ellos en sus quehaceres para ayudarles a salir adelante y a formarles en el sentido religioso incluso, ¿no? O sea que no solamente ya hemos llegado a una edad y ya resulta que ya nos retiramos, no. La compañía, por lo menos nosotras, estamos en muchos campos que antiguamente ya estábamos volcadas en la enseñanza, actualmente hemos llegado a una edad en que ya no podemos y entonces un abanico de posibilidades se nos presenta a través de la iglesia y muchos sitios que estamos colaborando, ¿no? Sí, es verdad, cuando habéis hablado de los enfermos y de los mayores, hay muchas hermanas que por nuestras edades y por nuestras situaciones en las comunidades no podemos atenderlas debidamente. Entonces sí que tenemos casas en que las hemos adecuado como, no digo hospitales, pero sí casas de mayores en las que están muy acondicionadas para atención de baño geriátrico, de estancias, de las sillas de ruedas, las camas articuladas, o sea, todo ese plan de situaciones, pues las tenemos en distintas casas en las que vamos llevando a las hermanas donde pueden tener una atención mucho mejor. Ellas están muy contentas, porque viven en comunidad y todo esto, pero tienen una atención que en una comunidad de 3 o 4 que a la vez están trabajando, yendo al colegio y todo esto, pues no se le podía dar, ¿no? Digamos que también hay que adaptarse a los nuevos tiempos. La gente cumple una edad, llega la enfermedad y las congregaciones se hacen cargo, por supuesto, de esos miembros. ¿Hay alguna iniciativa también de esas parecidas en la diócesis de Toledo? Los franciscanos y las Siervas de María, me imagino que también. ¿Y la vida consagrada qué aporta a la Iglesia diocesana? Que también es interesante hablarlo. Bueno, yo creo que haces una pregunta interesante. Lo primero lo más importante es que la vida consagrada lo que aporta es su carisma, su manera de estar en el mundo y su manera de, iba a decir, interpretar el Evangelio. Es cierto que la diócesis de Toledo pues es una diócesis muy fuerte, con mucho poder, entre comillas, pero la vida consagrada yo creo que es un poco más desde la discreción, desde nuestro estar, desde el carisma, con la gente
y atendiendo parcelas y situaciones. En general, pues sin reducirlo solo a Toledo, yo veo que la vida consagrada lo que hace es tocar una serie, iba a decir, de palillos, que lo hace con mucha discreción. Yo creo que la gente ve en los consagrados pues personas a las que pueden acercarse, iba a decir, sin esa altura a veces que puede interpretar, que tienen ciertas ciertas personas. Y entonces, pues yo creo que desde aquí, desde esta sencillez, desde este carisma de cercanía, la aportación a la diócesis. Y sobre todo, pues es dejar todo por el Señor. Es decir, lo que es lo propio de la vida consagrada es el don que damos a la diócesis y en general a la Iglesia. Sin duda ninguna que la vida contemplativa aquí también hace una aportación muy hermosa. Si leemos todos los documentos que últimamente, gracias a Dios, en abundancia tenemos sobre la vida contemplativa y consagrada, pues se reconoce el gran poder de la vida contemplativa desde la oración para que la vida espiritual y de fe no decaiga, ser centinelas. Y también la última aportación lo definiría como el profetismo. Es decir, la vida consagrada y de manera muy especial también la vida en clausura, pues es poner a Dios en el centro y desde él todo adquiere una grandísima interrogación. ¿Qué sentido y qué valor tiene? Yo creo que este es pues el carisma fundamental y al que está llamado la vida consagrada a desarrollar en la diócesis y en el mundo. Este me parece que es la aportación más esencial y fundamental. Y perdona si todavía... Y todo ello un poco también desde la, iba a decir, irrelevancia. Es decir, como antes comentabais, un poco desde el silencio. Los monasterios, por poner un ejemplo, pues mucha gente va allá, pero no es gente que sale, bueno, ya sabéis ese programa que salió de televisión, de las monjas y tal. Bueno, pues está muy bien y a la gente le llama la atención, pero sabemos que una vida religiosa con esas raíces no va a ningún sitio. Pero entonces por eso lo que digo, que es desde otra situación, desde estas raíces profundas de fe, desde donde la vida religiosa aporta. Y por eso vemos pues lo que decimos, que gente de aquí, gente de allá, que se acerca, que va. O sea, que digamos, no salimos mucho en la televisión, gracias a Dios. Muchas gracias. Bueno, quiero decir... Sí, entendemos el mensaje perfectamente. Sitios. Pero vemos que sí que hay como un hormiguero por detrás. Que van a este sitio, al otro, a las hermanas, a preguntar, a consultar, a pedir y también ayuda. Me gustaría saber cuántísima gente va, por ejemplo, a los monasterios a pedir. Y las hermanas, pues a todo el mundo atiende. Ya sabemos que a veces hay gente que está en este sitio, en el otro y en el otro. Pero quiero decir que la gente, el pueblo ve que hay una disposición, que hay una ayuda, que hay una presencia desde la caridad. Hemos hablado, ha introducido Fray Vicente el tema de la vida contemplativa. ¿Nunca se os ocurrió dar el paso a la vida contemplativa? Sí. Isabel dice que sí. Sí, porque las carmelitas siempre me han llamado la atención. De hecho, tengo bastante relación con alguna carmelita descalza, ¿no? Siempre. Pero yo pienso que, fíjate, después el Señor descolocó todo y me plantó en las siervas de María, ¿no? Pero pienso que para mí siempre la vida contemplativa ha sido un apoyo. Yo he sentido siempre que en momentos que puedes pasar en tu vida, vida personal y ya incluso esa vida consagrada que va conjuntamente, ¿no? Pues pasas momentos a veces costosos, ¿no? Y yo siempre he estado, fíjate, ha sido una seguridad que yo pienso que es del Señor. Siempre he estado, me he sabido y he estado apoyada por la oración de esas personas, ¿no?
porque el centro es Jesucristo, ¿no? Y cuando hemos estado hablando antes, que también quería nombrarlo, ahora sacarlo, ¿no? Ahora, yo creo que, o tengo yo esa idea, ¿no? Que a las personas, a los jóvenes, lo que más tenemos que dedicarnos a enseñarles y a comunicarles, más que enseñarles, a compartir con ellos, ¿no? Es el conocimiento de Jesucristo, porque es el centro de todo. Cuando uno aprende a dejar que Jesucristo ore en uno mismo, pues lo va conociendo, y del conocimiento llega luego a la vivencia, ¿no? Y a lo que él quiera pedirle, ¿no? O a intentar escucharle, ¿no? Entonces me parece fundamental la vida contemplativa, porque su centro es Jesucristo, pero también los que somos un poco de vida activa, porque el centro es Jesucristo, es el que mueve todo. Y creo que es lo que la vida consagrada debe de comunicar a las personas, ¿no? Y a los hombres y mujeres de nuestro mundo. ¿La vida contemplativa alguna? Yo no. No. Nunca. Quiero muchísimo a las carmelitas, porque por la relación con Santa Teresa, claro, me he relacionado mucho con ellas, y aquí en concreto con la comunidad de Yepes he tenido muchísima relación con ellas, pero yo sentirme inclinación por ese tipo de vida religiosa, no. Lo que prueba que la llamada es personal e individualizada. O sea, no se puede estar, iba a decir un dicho, en misa y repicando, pero que es así, ¿no? Cuando hay esa vocación, pocas veces se cambia, ¿no? Sí. Fray Vicente, ¿usted tampoco? No, pero sí que conozco casos que han probado en un sitio, han probado en otro. Iba a decir una expresión que no es procedente ahora, es decir, gente que pica en muchos sitios, pero bueno, que sí, por ejemplo, dentro de nuestra orden, pues siempre ha habido una tendencia, llamémosla, de eremitorio. Sí, de eremitas. Y bueno, pues ha habido ahí también una tensión fuerte, y ya San Francisco hablaba de los eremitorios como una vocación o una estancia de un tiempo para, digamos, desde lo que has asimilado, desde lo que has orado, llevarlo a la gente. Pero no, yo el tema de la vida de monje, pues me he sentido siempre muy realizado y muy a gusto dentro de los franciscanos, pero ya digo que dentro de nosotros pues siempre ha habido una tendencia hacia este tema de los eremitorios, de la vida de retiro, y actualmente pues en la provincia tenemos toda una serie de santuarios, de casas de ejercicios para favorecer un poco todo esto, porque lógicamente si no, ¿a qué nos dedicamos? Es decir, a buscar a Dios. Pero sí, creo que es una cosa relativamente, importante a destacar dentro de nuestra historia y poner de relieve. Sí, que si no está, como bien decías, este espíritu de oración y devoción, como dice San Francisco, al cual todas las demás cosas deben supeditarse, porque si no, pierden las raíces. Claro, estamos terminando, pero no quería yo terminar sin hacer algún aviso, por decirlo así, y es que el jueves se va a celebrar esta jornada de la vida consagrada, y precisamente se hace en el convento de Santo Domingo el Real, para tener muy presentes, no solamente mentalmente, sino físicamente, a las carmelitas, no, sí. Carmelitas, dominicas, ¿no? A las 6:30, ¿no? A las 6:30, sí. Empezaremos con la bendición de las candelas desde el coro, y ya iniciaremos la procesión, y con eso ya toda la celebración. Estará presidida por el señor obispo auxiliar. Supongo que también estará el vicario de religiosas, los distintos hermanos de Toledo, supongo que franciscanos, carmelitas, maristas, no sé si hay algún otro más. No sé si los cistercienses vendrían. Sí. Y bueno, pues concelebrarán los sacerdotes que hayan, y los demás, pues nada, allí estaremos. Es una ceremonia muy bonita, ¿verdad? Es muy bonita, muy entrañable y muy bonita. A mí me gusta mucho porque además, como participamos tantas congregaciones y también se invita a todos los seglares que quieran ir, pues es un acontecimiento de iglesia muy bonito. A mí me
de comunión diocesana. Fray Vicente, usted también, ¿no? Sí, espero que pueda asistir, pero vamos, sí, con mucho de la disponibilidad, con mucho gusto, con mucha ilusión, pues hacer presente, como hemos dicho, la vida consagrada dentro de la vida de la diócesis y bueno, pues lo que dices, fiesta de la luz, la vida religiosa, pues como luz encima del monte para alumbrar desde nuestra pobreza y desde nuestra debilidad, pero alumbrar a todos los que pasen delante de esta ciudad. No me refiero a la ciudad de Toledo, sino de la vida, ¿verdad? Y sí, yo creo que esto es muy hermoso, que la gente pues esté con nosotros, ore con nosotros, que todos nos sintamos iglesia, cada uno desde su carisma, y que todos pues adquiramos conciencia que sabiendo dónde estamos cada uno y desde ahí construyamos la iglesia, construyamos la sociedad y también pues yo creo que esto es fundamental también, que nos abramos a esta sociedad. El Papa está una y otra vez hablándonos de cercanía a la gente. Quería decir una brevísima palabra. Pues bueno, cuando he leído y escuchado todo esto, me encanta porque Santa Clara pues ya habla de sostener los miembros debilitados, ¿eh? Es decir, esta cercanía al dolor y al sufrimiento de la gente que en la sociedad en la que estamos, como hemos dicho, cada vez se silencia más. No es que no haya, es que es mejor. Y entonces, pues bueno, sí, iba a decir que encender una clara luz a Santa Clara en este momento y a toda la vida consagrada, que también desde el silencio, desde la oración y desde la cercanía, pues echa una mano a esta sociedad. Bueno, hermana Isabel, también esa invitación. Y bueno, las teresianas en Pora, ya saben todo el mundo dónde encontrarlas. Fray Vicente en San Juan de los Reyes, que llevan a cabo además interesantes, pues sobre todo Cáritas de San Juan de los Reyes, se mueve muchísimo ese trabajo que está haciendo en el Cerro de los Palos. Muchas gracias. Cual, es lo que usted dice, no busca reconocimiento, no. Pero los que están ahí a pie de barro, porque aquello es barro, sí que saben quién está trabajando allí en San Juan de los Reyes. Y Isabel, a lo mejor, que tú lo decías, lleváis muchos años en Toledo, 75, pero a lo mejor todavía la gente no sabe y está descubriendo en este programa que hay unas religiosas a las que se les puede llamar y que vayan a pasar una noche con un enfermo. Así que si quieres, aprovechamos para dar esos datos. Estamos en la calle Sillería 4, en pleno al lado casco. Del centro de... y llevamos allí 75 años. Yo llevo muy poquito aquí, llevo un año escasillo, pero allí estamos. En este momento muy disminuidas porque tenemos hermanas enfermas y las estamos asistiendo. Sí, pero ofrece... Pero que se puede llamar y se les atiende y si hay hermanas se les da. Y además no es es un trabajo, pero además yo creo que es algo más que un trabajo porque es un servicio. Es un servicio y además yo creo que no es solamente para el enfermo, sino como tú dices, para toda la familia. Porque yo creo que la impronta de una religiosa una noche entera y otra noche cuidando a un enfermo, eso al final cala en el resto de la familia. Cala en la familia, sí. Es nuestro nombre es Siervas de María, ministras de los enfermos, pero ministras por el servicio, por servidoras. Sí. Bueno, vuestra madre, que se ha hecho ahora vuestra madre sí, la película Luz de Soledad. Fue la impulsora de los estudios de enfermería en España. O sea que, por no hablar de lo que han hecho las congregaciones religiosas por la enseñanza en nuestro país, pero eso es un detalle que había que destacarlo. Muchísimas gracias a los tres por haber tenido este tiempo de televisión para nosotros, por dar a conocer su vida, su ejemplo, y a seguir adelante y hacer de la jornada de la vida consagrada pues la jornada de todos los días. Así que muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Nosotros volvemos la semana que viene con más invitados aquí en Enfoque. Y ya les adelanto que va a ir muy ligado al testimonio de Isabel Pozo, de las Siervas de María. Es un pequeño adelanto. Hasta el martes. Buenas noches.